Mucho antes de que la palabra metaverso estuviera en boca de todos, ya había investigaciones académicas explorando su potencial. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado para revisar una tesis de maestría del 2014 que, la verdad, se adelantó bastante a su época y nos mostró el poder de los mundos virtuales para la educación. Para que nos pongamos en contexto, viajemos un momento en el tiempo. Estamos en 2014. Pensemos que Instagram todavía no tenía stories y la realidad virtual era algo que veíamos más en películas que otra cosa. El mundo digital, era muy distinto al de ahora. En ese entonces, decir metaverso era hablar de algo de nicho, casi exclusivo para fans de la ciencia ficción que habían leído novelas como Snow Crash. Para nada era parte de la conversación del día a día, y mucho menos una apuesta millonaria de las grandes empresas de tecnología. Pero, ¿y si justo en ese momento ya se estaba investigando en serio cómo estos mundos virtuales podrían cambiar la forma en que aprendemos? Bueno, esa es justo la pregunta que vamos a explorar. Perfecto. Para meternos de lleno en este estudio, primero tenemos que hablar el mismo idioma. Así que vamos a aclarar dos conceptos que son la base de todo. Primero, el metaverso. El término, como ven, lo acuñó el escritor Neal Stephenson allá por 1992 en su novela Snow Crash. En esta tesis se usa para hablar de esos mundos virtuales donde podemos simular la vida y la interacción social usando la tecnología. Y por otro lado, tenemos el avatar. Y esto es increíble. La palabra viene del sánscrito avatara, que significa algo así como reencarnación. Y en los mundos virtuales es justo eso, nuestra representación digital, el yo con el que existimos e interactuamos allí dentro. Ahora, lo interesante es lo profundo que puede llegar a ser esto. Miren lo que dijo un experto entrevistado en la tesis. El avatar de alguna manera expresa el alter ego, donde cada quien permite reflejarse y darse a conocer. O sea, no es solo un personaje, es como una extensión de nuestra propia identidad. Con esos conceptos ya más claros, pasemos de la teoría a la acción. Vamos al corazón de esta investigación, un experimento de aprendizaje totalmente inmersivo dentro de la plataforma Second Life. El objetivo principal era entender cómo se podían usar estos mundos para crear lo que se conoce como entornos personales de aprendizaje o PLS. Piensen en esto como un espacio donde el aprendizaje lo gestiona uno mismo y está totalmente enfocado en la persona. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, la metodología fue muy clara. Primero, entrevistaron a expertos en educación virtual. Después, diseñaron actividades y simulaciones para estudiantes dentro de Second Life. Y por último, observaron todo lo que pasaba y analizaron los resultados. Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron en este mundo virtual? La verdad es que los hallazgos fueron bastante sorprendentes para la época. Encontraron, por ejemplo, que los estudiantes mostraban muchísima emoción e interés, algo muy distinto al aprendizaje en línea más tradicional. También vieron que se podían enseñar habilidades prácticas de forma súper efectiva con simulaciones, que el juego de roles ayudaba a resolver problemas en equipo y algo fundamental, el avatar. Esa identidad digital daba rienda suelta a la creatividad y ayudaba a que la gente perdiera el miedo a participar. ¿Por qué? Porque te da como una capa de seguridad, un espacio para experimentar sin tanta presión. En pocas palabras, el aprendizaje se volvió mucho más activo. Pero ojo, no todo fue tan fácil. Esta gráfica nos muestra uno de los grandes retos. En el primer desafío que le pusieron a un grupo, más de la mitad abandonó la tarea. Y esto nos dice algo muy importante que sigue vigente. Por más llamativo que sea el entorno, la curva de aprendizaje de la tecnología es una barrera real que hay que tomar en cuenta. Para que se hagan una idea, miren este ejemplo. Una de las simulaciones se llamaba Mi robot ordeña tu vaca, así como lo oyen. Los estudiantes tenían que crear una empresa virtual de ordeño robótico. Y con ese juego aprendían de emprendimiento y negocios de una forma súper práctica y sin duda memorable. Y todo esto nos trae a la pregunta final. ¿Por qué es importante esta investigación de 2014 hoy en día? ¿Qué nos dice en nuestro mundo actual? Esta línea de tiempo lo resume todo muy bien. En 1992, Snow Crash nos presenta el concepto. En 2014, esta tesis se pone a explorar su uso práctico en la educación. Y hoy, el aprendizaje inmersivo es clave para la educación, el trabajo a distancia y la capacitación en todo el mundo. Y aquí está el punto clave. Este estudio de 2014 ya estaba tocando temas que hoy son fundamentales. Hablaba de la identidad digital, del poder de aprender simulando, de lo importante que es la conexión emocional en los espacios virtuales. Todo eso ya estaba ahí, mucho antes de que se volviera una conversación global. Al final, esto nos deja una reflexión. Cuando miramos hacia atrás a estos primeros experimentos, la pregunta es,
¿Qué lecciones de esos mundos virtuales de ayer podemos usar para construir las plataformas educativas del futuro? Quizás la respuesta esté en entender que la tecnología es solo el medio. La clave, tanto antes como ahora, siempre ha sido la conexión humana y el aprendizaje activo.